Hola compañeros, buenos días. Hoy les vamos a presentar lo que es instrumentos aprovechando la presión hidrostática de nivel. Los integrantes es García González Abraham, Martínez Anastasio Verónica y su servidor González Morales Jonathan. Y bueno, principalmente el tema que vamos a abordar hoy es medidor manométrico y vamos a dar una pequeña introducción de lo que es la presión hidrostática. La presión hidrostática es cuando se somete un cuerpo sumergido a un fluido. ¿Y esto qué quiere decir? Cuando nosotros introducimos un objeto en un tanque lleno de algún líquido, al momento de ponerlo en la parte inferior, la presión no será mucha. Si entre más lo vayamos colocando en la parte inferior de este contenedor, la presión será mayor. Eso es lo que quiere decir esa parte. Y entonces esto será proporcional a la densidad del líquido y a la profundidad y a la gravedad. Y bueno, para determinar lo que es esta presión es R, que es la densidad del líquido, G, que es la gravedad, y H, que es la altura. Ahora vamos a ver este pequeño ejemplo donde se observa lo que les comentaba hace un momento. Entre más esté situado en la parte inferior, la presión será mayor. Aquí, como se puede observar con los orificios que se ven a un costado, que entre más estás en la parte inferior, la presión sobre el líquido es mayor y entonces este sale con una mayor fuerza. Entre más te vas situando hacia arriba, entonces la presión va bajando y entonces los líquidos no salen con la misma presión. Y esto es donde nosotros podemos observar lo que es la presión hidrostática. También vamos a observar lo que es un manómetro y para qué sirve. A diferencia de la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llama a este valor presión manométrica. Y son artefactos los cuales podemos encontrar en sistemas hidráulicos y sistemas con gas, neumáticos. Estos se encargan de medir la presión que genera, ya sea dentro de este contenedor o al final. Y por lo general lo podemos encontrar al final de artefactos que se les tenga que saber qué presión tienen dentro de ellos o qué presión tiene que salir. Bueno, este es lo que es un manómetro. Y también vamos a ver qué significa el medidor manométrico. Está conectado directamente a la parte inferior del tanque, lo que les comentaba hace un momento, donde además podemos observar varios accesorios como son las válvulas de cierre, que por ejemplo nosotros al momento de colocar un manómetro tenemos que determinar si el líquido es bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo determinamos, entonces el manómetro no va a funcionar en su totalidad. Tiene que ser un líquido que esté limpio y que no infiera en sus mediciones. Igual en lo que son los de forma neumática. Y también los rangos que tienen no son muy altos. Para eso se tiene que determinar en dónde lo vamos a colocar para no errar en el hecho de que se necesite saber una presión mucho más alta. Nosotros tenemos que identificar hasta qué presión lo queremos y dónde lo vamos a utilizar para no fallar y que tengamos problemas a futuro. Bueno, abajo en la parte inferior se puede ver un pequeño esquema y lo que es la pequeña caja gris es el manómetro. Como les decía, pues se coloca en la parte inferior de un sistema dependiendo hidráulico o neumático. Ahora, tipos de manómetros. El manómetro en U. Este manómetro son dos uniones de dos tubos que se encuentran en la parte inferior y también con un líquido de mayor densidad. Este es uno de los tipos que podemos encontrar. Ahorita vamos a ver lo que son 5 y este es uno. El manómetro de pozo y brazo ensanchado también es uno de estos tipos de manómetros, solo que alguno de los tubos que tiene a su costado es mayor y tiene una sección mucho más grande. Y bueno, este es en estos dos tipos de manómetros. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el manómetro de brazo inclinado, en el cual se observa que una de las secciones, como lo dice en el nombre, pues tiene una inclinación. ¿Esto para qué se hace o por qué se hace? Para que al momento nosotros determinar la medición o en este instrumento,
la presión sea más precisa, y por eso tiene esta parte que es la parte inclinada. El manómetro de anillo de balance es un manómetro el cual cambia con el nivel del fluido, y también por ejemplo, al nosotros ejercerle una presión de un lado, ¿qué hará la aguja? Marcará en la escala la presión que se está dando, y este es uno de los claros ejemplos que podemos observar y que podemos encontrar en diferentes lugares. Ahora, está también el manómetro de campana invertida. Este utiliza un líquido con solamente el elemento con el único propósito de sellar. Ese líquido no es para medir, solamente es para sellar. Y lo podemos encontrar se llama un sistema de campana, en donde en realidad cuando este líquido se estabiliza, ya manda esa señal por la aguja, y esa aguja pues ya en la escala que tiene en su superficie podrá determinar la presión que tiene internamente. Y bueno, estos son de los ejemplos de un manómetro que podemos encontrar. Ahora, características de un buen funcionamiento. Como les explicaba al principio de la presentación, al momento de nosotros colocar un manómetro, ¿qué debemos de observar? Que el líquido debe estar limpio. ¿Por qué? Porque si no, entonces el manómetro no va a funcionar con el debido, con las debidas funciones que se le tienen desde un principio. El rango de medida es pequeño, no es posible utilizarlo en sellos de diafragma. O sea, que no es posible utilizarlo en mediciones mucho mayores. Para eso tendríamos que investigar en dónde lo queremos introducir, para no errar en el hecho de que vaya a haber una falla o que el manómetro no funcione. Ahora, este es un ejemplo del medidor manométrico. Como se observa, es un tanque donde se señala el nivel máximo, nivel mínimo, el recipiente de decantación y la válvula de purga. ¿Por qué se pone esa válvula de purga? Derivado a que lo que les comentaba, que el fluido debe estar limpio. Entonces esta válvula, ¿para qué la ponen ahí? Para darle ese mantenimiento y que el líquido que vaya al manómetro sea limpio y y no vaya a dar fallas en las mediciones. Y entonces este recipiente de decantación tiene que estar a nivel de lo que es el manómetro. ¿Por qué? Porque si no se pone a ese nivel, entonces interfiere en la medición, y las mediciones no te pueden dar de una forma segura, y eso ya se determina dependiendo el mecanismo o dónde nosotros vamos a introducir este manómetro. Y bueno, ahorita uno de mis compañeros va a seguir con la exposición. Medidor de tipo burbujeo. ¿Qué es el medidor de tipo burbujeo? El medidor de tipo burbujeo se usa para la medición del nivel y tiene como principio de funcionamiento medir la diferencia de presión del aire y la del conducto de presión por donde ha sido expulsado aire comprimido con ayuda de una bomba de émbolo integrado. La medición es en forma indirecta sin variar el punto cero. Funcionamiento. En este método se mide la presión hidrostática en un tanque insertando un tubo delgado en el líquido y aplicando aire comprimido en el tubo, de modo que se empuja hacia abajo la columna de líquido del tubo hasta que salgan burbujas de aire al líquido. Estas burbujas dan su nombre al método. La presión del aire en el tubo es entonces igual a la presión de la columna de líquido y se puede medir con un transmisor de presión que convierte la presión en una señal eléctrica. El aire comprimido se puede obtener a partir de conducto principal de aire mediante una válvula manorreductora o con un minicompresor. Este método se puede aplicar tanto para sistemas con tanques abiertos o cerrados. Dentro de la información técnica podemos encontrar que tiene un rango de medida entre los 0 y 15 metros y también de los 0 a los 30 metros, una precisión de medida de más o menos 5 milímetros, dinamismo de medición, cambio de nivel máximo es de 1 metro por minuto, la salida de registro puede ser de 0 a 40 miliamperios,
una alimentación que puede ir desde los 9.6 hasta los 30 volts de corriente continua, aunque es típicamente usado de 12 a 24 volts. Material y protección es ABS IP43 y la temperatura de funcionamiento puede ser de los -20 grados hasta los 60 grados Celsius. El esquema básico de un tanque abierto sería el que está en la parte izquierda, el cual cuenta con un medidor, un filtro regulador de aire, un indicador visual de flujo y un suplidor de aire o de gas inerte, y un esquema básico de un tanque cerrado sería el que está en la parte derecha, el cual se le agrega el rotómetro. Debido a que puede ser que no sea conveniente la inspección visual para detectar la presencia de burbujas, se instala en la línea de acceso de aire un indicador visual de flujo, el cual es normalmente un rotómetro. La importancia de mantener un flujo a través del tubo es debido al hecho de que el líquido en el tubo debe ser desplazado por el aire creando una contrapresión que va a depender del nivel existente en el recipiente, siendo detectada por el indicador de nivel como el nivel existente en el recipiente. El diámetro empleado suele ser de 0,5 pulgadas a 2 pulgadas, con el extremo biselado para facilitar la formación de las burbujas de aire. Una tubería de menor diámetro tipo capilar reduciría el tiempo de respuesta, sin embargo, produciría errores en la medición, provocando la pérdida de carga en el tubo. Dicha tubería se coloca dentro del tanque hasta unas 3 pulgadas por encima de la línea de sedimentación. Si el líquido no acepta aire, debe usarse otro gas inerte. Características. Dentro de las principales características podemos encontrar que es normalmente usado en tanques abiertos. También es muy utilizado en líquidos de alta sedimentación y corrosividad. El peso específico debe ser constante, de lo contrario existirían errores en la medición. La clase dependerá del instrumento indicador o transmisor. Su rango estará comprendido entre el punto más bajo del tubo hasta el extremo superior, y la presión en el tubo es equivalente a la presión en la columna hidrostática desde la altura de referencia tomada. Los instrumentos para medición de nivel del tipo de burbujeo se usan cuando se dispone de aire o gas en algunos de los siguientes casos: cuando los líquidos son corrosivos, cuando tienen sólidos en suspensión o se requiere de lecturas remotas. Aplicaciones. El medidor de tipo burbujeo se puede emplear en las estaciones hidrométricas, también en fuentes de agua superficiales, en ríos y canales abiertos, en pozos de agua subterránea, en presas, sistemas de riego, reservorios de agua, también en depósitos de basura, agua de desechos industriales y de la industria minera. Dentro de las ventajas de este método podemos encontrar que el método de burbujeo es simple y da buen resultado, en particular en el caso de líquidos muy corrosivos o con sólidos en suspensión y en emulsiones. Este tipo de medición es la más simple, barata, confiable, convirtiéndola así en una de las más usadas. Dentro de las desventajas podemos encontrar que durante el mantenimiento se puede contaminar el líquido. Su campo de medida está limitado por la altura del tanque que se esté utilizando. Este método no se recomienda su empleo cuando el fluido de purga perjudica al líquido y para fluidos altamente viscosos, donde las burbujas formadas del aire o del gas presentan el riesgo de no separarse rápidamente del tubo. A continuación les presentaremos un video para que todo quede más claro. El medidor de burbujeo emplea un tubo sumergido en el líquido por el cual se hace burbujear aire mediante un rotámetro con regulador de caudal incorporado. La presión del aire en la tubería equivale a la presión hidrostática ejercida por el nivel del líquido. El regulador de caudal permite mantener un caudal de aire constante de unos 150 litros por hora normales a través del líquido independientemente del nivel. La tubería usada suele ser de media pulgada con extremo biselado para que las burbujas se formen fácilmente. Si usáramos tuberías de menor diámetro tipo capilar, el tiempo de respuesta se reduce, pero cuando tenemos tanques pequeños y cambios de nivel rápidos, se produce un error en la medida por la pérdida de carga del tubo. La presión de aire en la tubería se mide con un manómetro de fuelles o con un transductor de presión.
El primero puede colocarse a 200 metros de distancia. Este sistema puede usarse también en tanques cerrados con 2 juegos de rotámetro regulador y con señales de aire conectadas a un transmisor de presión diferencial análogo. Estos instrumentos pueden usar aire, otros tipos de gases y hasta líquido de purga. La longitud del tubo debe ser la adecuada para evitar que las variaciones de nivel bruscas introduzcan líquido en el tubo que retarde el paso del aire y falsee la lectura momentáneamente. El método de burbujeo es simple y efectivo, particularmente en casos de tener líquido muy corrosivo o con sólidos en suspensión y emulsión. Los medidores de presión diferencial consisten en un diafragma que tiene un contacto con el líquido, que éste mide la presión hidrostática en un punto del fondo del tanque. El diafragma forma parte de un transmisor neumático, ya sea electrónico o digital, de presión diferencial. En un tanque abierto, esta presión es proporcional a la altura del líquido en ese punto y a su peso específico, por lo que se calcula de la siguiente manera. El tipo más usado de diafragma se fija en una área montada normal alta para permitir la medida de fluidos que pasan de papel, líquidos, sólidos en suspensión. El montaje también puede ser saliente para que el diafragma entre totalmente con las paredes interiores del tanque, tal como ocurre con líquidos muy viscosos en los que no se permiten recodos. El nivel cero del líquido se selecciona en un eje a la altura del diafragma. Pero si el instrumento se calibra en el tanque, el 0% de aparto debe comprobarse con el nivel más bajo, con el borde inferior del diafragma, porque entre los bordes superior e inferior la señal de salida no está en proporción directa al nivel. Cuando el líquido tiene riesgo de presentar depósitos de cristalos sólidos en la superficie del diafragma, se recomienda usar un transmisor de nivel de presión diferencial con membrana de sello que corresponda a la presión transmitida y no a la fuerza creada por el líquido sobre la membrana. Esto sucede porque la acumulación de sólidos puede provocar que ciertas partes del diafragma queden líquidas, lo que puede causar errores en la lectura. A medida que el fluido circula por la placa de orificio, la presión diferencial medida se indica por la altura del líquido en el manómetro. De modo que las medidas de presión diferencial pueden tomarse directamente de este instrumento. Los próximos dispositivos de presión diferencial que vamos a ver no se pueden leer directamente, pero su función es idéntica. Ambos se utilizan para convertir la presión diferencial en un movimiento mecánico. Ese movimiento puede utilizarse para transmitir la presión diferencial directa, neumática, hidráulica o electrónicamente a otros instrumentos. Limitaremos nuestra atención a las instalaciones que comúnmente se emplean para transmitir la presión diferencial con el fin de determinar el flujo. La primera instalación que veremos utiliza un diafragma como dispositivo de presión diferencial. El diafragma es una división o tabique flexible dentro de una cámara. Como vemos en esta ilustración, el diafragma está encerrado en una cámara que tiene aberturas en ambos lados. Un lado está conectado a la toma de alta presión y el otro a la de baja presión. La varilla conectada a la pared superior de la cámara puede girar libremente. La parte inferior de la varilla está conectada al diafragma. Una diferencia en la presión dentro de la cámara hace que el diafragma se mueva. A medida que aumenta o disminuye la presión diferencial, el movimiento del diafragma se transmite por la varilla, lo cual puede accionar a otros instrumentos. La próxima instalación que vamos a ver es una que convierte la presión diferencial en movimiento por medio de dos fuelles. En esta ilustración tenemos dos fuelles flexibles conectados entre sí con una división o tabique entre los dos. Este fuelle está conectado a una toma de alta presión. Este está conectado a la toma de baja presión. Los lados abiertos o de entrada del fuelle son fijos. La división entre los dos fuelles tiene libertad de movimiento. La división de los fuelles está conectada a una varilla que transmite el movimiento de los fuelles a otro dispositivo.
En este caso es una aguja indicadora. Y bien, esas son las piezas, pero veamos cómo funciona esta instalación. A la presión diferencial se comprime el fuelle conectado a la toma de baja presión y el fuelle conectado a la toma de alta presión se expande. Este movimiento se transmite mediante la varilla que a su vez mueve la aguja indicadora por la escala. Pero la varilla puede utilizarse para desempeñar otras funciones, tales como mover un contacto eléctrico. Lo que se tiene que tener en mente sobre las instalaciones de diafragma y de fuelle que acabamos de ver es que éstas demuestran cómo puede convertirse la presión diferencial a un movimiento mecánico. Hay muchas maneras de emplear este movimiento. Bueno, aquí explicamos para qué sirven los dispositivos de presión diferencial y vimos maneras comunes de convertir en movimiento las medidas de esta diferencia. De aquí en adelante, nos concentraremos en otra clase de conversión. Vamos a ver cómo se relacionan las medidas de presión diferencial al flujo y cómo podemos convertirlas matemáticamente. La relación entre... Medidor de desplazamiento. Consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido y conectado mediante un brazo a un tubo de torsión unido rígidamente a un tanque. El tubo de torsión se caracteriza porque el ángulo de rotación de su extremo libre es directamente proporcional a la fuerza aplicada, es decir, al momento ejercido por el flotador. El movimiento angular de extremo libre del tubo de torsión es muy pequeño, de 9 grados. El tubo proporciona un cierre estanco entre el flotador y el exterior del tanque, que es donde está el instrumento receptor del par transmitido. Según el fundamento de Arquímedes, el flotador sufre un empuje hacia arriba que viene dado por la siguiente fórmula, donde se calcula el momento sobre la barra de torsión con esta otra. Al aumentar el nivel del líquido, este ejerce un empuje sobre el flotador, igual al volumen de la parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido, teniendo que neutralizar su peso propio. Entonces, el esfuerzo medido por el tubo de torsión será mucho más pequeño. Cuando el nivel baja, menor parte del flotador será sumergida y la fuerza de empuje disminuye, lo que provoca una mayor torsión. Se usa mucho para fluidos sucios y con temperaturas altas. El instrumento puede utilizarse en tanques abiertos y cerrados, a presión o a vacío. Tiene una buena sensibilidad para presentar el inconveniente de riesgo de depósito de sólidos o de crecimiento de cristales en el flotador que afectan a la precisión de la medida y es apto solo para la medida de pequeñas diferencias de nivel. La medida del nivel de interfaces requiere flotadores de gran volumen.